Bloque número 2 del libro La comunicación de los líderes. Estructura de una comunicación. En la comunicación existen diversos elementos como lo son el emisor, usted, el receptor, el canal, el mensaje, el ruido, la realimentación, la codificación y la decodificación. Muchas personas creen que lo más importante entre todos estos elementos es el emisor porque representa a quien habla, pero no es así. En la comunicación de los líderes, el elemento más importante es el receptor, en vista que es él a quien nos tenemos que amoldar y adaptar el mensaje para transmitírselo. Por ejemplo, no es lo mismo darle un mensaje a un docente, a un militar o a un mensajero. Tampoco es lo mismo darle un mensaje a un estudiante o a un empleado. El mismo mensaje será transmitido de diferentes maneras de acuerdo al receptor. Es allí donde radica la comunicación de los líderes y el poder de convencimiento en adaptar el mensaje de acuerdo a la persona. Más adelante se va a profundizar al respecto. Esté pendiente y siga escuchando. Ahora bien, la realimentación, que es la respuesta que emite ese receptor, es donde usted debe centrar la atención, en vista que las personas son diferentes y un mismo mensaje puede provocar una respuesta distinta en cada persona. Es allí donde debe estar alerta para darse cuenta de los detalles y ajustar su comunicación a lo que desea obtener. Es decir, entonces, que la comunicación de los líderes se basa en el siguiente principio. El significado de una comunicación es la respuesta que se recibe. Usted puede tener muy buenas intenciones a la hora de comunicar, pero la sola intención no funciona en comunicación. Si recibe una bofetada, eso fue lo que significó su comunicación. Si recibe un beso, eso fue lo que significó su mensaje. Es decir, usted tiene total responsabilidad de lo que comunica y es usted quien tiene el poder para cambiar esa bofetada por un beso a través de las técnicas que vamos a desarrollar a continuación. Y verá cómo va a transformar su liderazgo en un liderazgo más asertivo, comunicativo, que es la cualidad esencial de los líderes. Empezamos. La conducta no es la persona. Para poder empezar a lograr excelencia en la comunicación y ganar aliados, es importante entender que el mapa no es el territorio. Los mapas son valiosos, nos dan una referencia de cómo son las cosas y se muestran importantes para guiarnos en la vida. Los mapas representan la realidad. Un mapa puede ser de papel y tener colores para diferenciar regiones. Sin embargo, el territorio es mucho más rico en contenidos y en gente, en tierras y otros aspectos que lo que el mapa representa. Algo similar ocurre cuando una empresa quiere contratar a un empleado y se centra solo en el currículo. El currículo no es el empleado. ¿Cuántas veces hemos visto que un individuo tiene un excelente currículo, muchos estudios, cursos y ha trabajado en muchas partes y resulta no ser buen trabajador? Y alguien que no tiene mucha experiencia puede superarle. ¿Ha vivido un caso así en el trabajo? ¿Conoce alguno? ¿Le parece esto familiar? Obviamente el currículo es importante y nos da una reseña de la persona, pero no necesariamente el currículo va a decir todo del empleado. No obstante, hay personas que apostarían su vida por creer que el currículo lo dice todo del trabajador. Así muchas personas, gracias a Dios, no la mayoría, piensan que lo que ven a simple vista es lo que en realidad es. El mapa no es el territorio, el menú no es la comida y más importante aún, la conducta no es la persona. Los sentidos no le dicen de forma puntual lo que en realidad está ocurriendo. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, pero a simple vista pareciera que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra.
Tuvieron que pasar años y utilizar tecnología avanzada para que nos diéramos cuenta de esto. Toda observación es relativa al punto de vista del observador. Einstein. Toda observación se hace desde una teoría. Hanson. Toda observación afecta al fenómeno observado. Heisenberg. No existen hechos, solo interpretaciones. Nietzsche. Estamos condenados al significado. Merleau-Ponty. Ninguna ciencia está capacitada para demostrar científicamente su propia base. Descartes. La pregunta ¿qué es ciencia? No tiene una respuesta científica. Morín. Con este pensamiento de Miguel Martínez Miguelés, podemos ver cómo la observación tiende a no darnos los datos exactos de los fenómenos. En tiempos pasados, casi cobran la vida de Galileo por haber hecho el descubrimiento en siglos anteriores sobre la Tierra es redonda y sobre que la Tierra giraba alrededor del Sol, gracias al telescopio. Entonces, es prudente para ser excelentes comunicadores iniciar por mantener curiosidad ante las cosas y no juzgar. Quien juzga pierde el poder de observar. Las creencias, los sentidos, las experiencias pasadas, el lenguaje y los valores inculcados en casa a tempranas edades hacen que nosotros tengamos un mapa de la realidad, único de cada persona, pues el cerebro es en cierto modo limitado de manera representativa en lo que a realidad respecta. Siempre que usted piensa algo de alguien o de alguna situación, sepa que ese alguien o ese algo es mucho más que eso que usted está pensando. Este es un principio muy importante para la comunicación de los líderes y para aumentar nuestro poder de convencimiento, porque el mantenerse siempre con claridad para no juzgar las conductas de los demás y por el contrario procurar comprenderlas, entender su mapa le va a permitir entrar armónicamente al campo del otro y jugar en el estilo de juego de la persona o personas con quienes se comunique. El buen comunicador es un excelente observador y un excelente observador no saca conclusiones apresuradas, sino que piensa de manera flexible, sabiendo que lo único que existe son puntos de vista. Los actos básicos del lenguaje. Según el Dr. Lai Ribeiro en su libro La comunicación eficaz, el lenguaje tiene 5 actos básicos. 1. La oferta. Son los ofrecimientos que usted hace. Ofrecer no es lo mismo que prometer. Tenga cuidado con lo que ofrece, porque si la otra persona lo acepta, se convierte en una promesa, que sería el segundo acto básico del lenguaje. Cumpla lo que ofrece, no tanto por la persona a la que le ofreció, lo cual es muy importante, porque si no cumple va a quedar mal, y como veremos más adelante, eso es mortal para comunicarse con liderazgo y ganar aliados, sino por usted, ya que pierde credibilidad en usted mismo de manera inconsciente, pierde inteligencia intrapersonal y además pierde poder personal. Cuentan que la empresa Nintendo al principio no se dedicaba a videojuegos, sino a la venta de cartas y naipes japoneses, y un empleado llamado Shigeru Miyamoto, que trabajaba para el servicio de mantenimiento, fue uno de los primeros en inventar un software para juegos de videos que llevó a la empresa al éxito que actualmente tiene. El jefe de Miyamoto, complacido con le dijo que pidiera lo que quisiera en agradecimiento por haber hecho que la empresa surgiera. Ante la propuesta, Miyamoto respondió que no quería nada, que si le querían aumentar el sueldo, lo hicieran de manera justa. Miyamoto era una persona muy humilde que disfrutaba de su trabajo, pero el jefe insistió en que pidiera lo que quisiera. Entonces Miyamoto le dijo: me vas a cancelar por día de trabajo y me pagas al fin de mes. Quiero que el primer día me des un yen, que es la moneda que circula en Japón, el segundo día 2 yen, el tercer día 4 yen
el cuarto día 16 yen y así sucesivamente hasta el último día de mes. El jefe le dijo, si eso es todo lo que quieres, dalo por hecho, por lo que llamó al contador para que le calculara el sueldo de un mes a Miyamoto. Una vez hecho el cálculo, el contador le dijo al jefe lo que tenía que cancelar. Este se quedó atónito al ver la cantidad de dinero que tenía que pagar al fin de mes a Miyamoto. De haberle pagado un mes a Miyamoto, la empresa quedaría en quiebra nuevamente. Por eso, debemos tener cuidado de lo que ofrecemos, ya que cumplir es una función importante de los líderes y al hacerlo se genera en las personas confianza, aumentando su poder de convencimiento. Otros actos básicos del lenguaje son 3. La aserción y 4. La evaluación. La aserción es una afirmación que se puede comprobar a simple vista. Por ejemplo, usted está escuchando este audio y eso es una realidad. Posiblemente si pone los altavoces, otras personas lo escucharán y entonces se puede comprobar de manera sencilla y fácil. Pero cuidado, si usted dice, por ejemplo, que José está deprimido porque está cabizbajo, esta es una evaluación, no una aserción. Y las evaluaciones solo pueden hacerlas los especialistas, en este caso un psicólogo. Por otro lado, puede ser que su comentario hiciera que en verdad José se sintiera deprimido. Recuerde que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también el lenguaje crea la realidad. Usar la evaluación en lugar de la aserción es la principal causa de los problemas de comunicación en el mundo entero. Pensar que una persona se comporta de una manera por tal o cual causa hace que otros lo asuman como verdad. Esto tiende a ser extremadamente destructivo a las personas que lo valoran. Por suerte, no todas las personas le prestan atención a esto. Confundir la evaluación con la aserción es uno de los principales males de la comunicación en todos los ámbitos. El poder de la petición. Permítame hacerle una pregunta que puede responder mentalmente. ¿Cuál es su capacidad para solicitar algo en la escala del 1 al 10? Hay otro acto básico del lenguaje al que le vamos a prestar más atención y es el número 5, la petición. Las personas que solicitan algo y lo reciben tienen un poder impresionante. Imagine que todo o la mayoría de las cosas que usted pide a las personas las recibe. Eso sería un poder extraordinario. Las personas que saben pedir gozan de ese poder. Los ladrones no piden, roban y tienen un poder pero destructivo y negativo. Este poder que las personas poseen cuando piden y consiguen está estrictamente vinculado con su poder personal. ¿Ya respondió a la pregunta que le hice hace rato? ¿Cuál es su capacidad para solicitar algo en la escala del 1 al 10? Todavía tienes tiempo para pensar. Para que las personas puedan desarrollar su poder de petición, tienen que desarrollar su poder personal. Los verdaderos líderes asertivos gozan de poder personal y es un poder que lleva consigo a todos lados. Está con ellos las 24 horas del día. Estas personas que tienen poder personal, donde quiera que se paren, impactan con su presencia. También está el poder posicional, que es el que le dan las posiciones en el trabajo. Por ejemplo, un general en el ejército tiene poder posicional dentro del ejército. Pero al salir de allí, no depende más de su poder posicional. Ahora depende del poder personal. El poder personal depende de la capacidad de comunicarse asertivamente y con liderazgo, de influir en las personas de manera positiva. A veces observamos personas que son respetables, que inspiran liderazgo y que no son de altos cargos en las empresas, en los hospitales y así por el estilo en las organizaciones. Quizás estas personas son solo obreros, empleados de limpieza, pero son excelentes personas que tienen poder personal
y que muchas veces merecen más respeto que las otras personas, jefes y altos directivos dentro de las organizaciones. De eso se trata el poder personal y el poder posicional. Te cuento que una vez trabajando en una tienda de pintura, había un señor llamado Jesús que tenía un liderazgo bien importante en cada uno de los trabajadores. Era un señor muy sabio y un líder asertivo. Todos lo respetaban. De hecho, los otros trabajadores lo respetaban más que al mismo jefe. Era tal el respeto que el mismo jefe lo llamaba para pedirles consejos sobre cómo tratar a los empleados en la empresa. Y al salir de la empresa, el Señor Jesús lo seguían respetando, pero el jefe al salir de la empresa era uno más. Es decir, el Señor Jesús tenía poder personal y el jefe solo poder posicional. Cuando el Señor Jesús pedía algo a alguien, difícilmente se le negaba la petición porque tenía mucho poder personal. La pregunta que debe hacerse usted es: ¿a todos sitios donde voy me tratan igual? ¿Me tienen respeto? ¿Tengo poder personal? El poder posicional depende en gran medida de su poder personal. El poder posicional no sirve de mucho sin poder personal. Ahora bien, la buena noticia es que el poder personal se puede aprender cuando usted lo desee, a través de técnicas que va a poner en práctica a partir de ahora. No importa si usted no posee mucho poder personal, si ya lo tiene, lo puede perfeccionar para influir mejor en las personas. Oiga bien, es importante saber que la influencia es una acción que ejerce una persona sobre otra, predominando el prestigio, la credibilidad, la confianza, la ayuda y el beneficio mutuo. ¿Cómo aumentar el poder personal? El poder de la petición. El primer elemento que hay que tener en cuenta para sumergirnos en esta melodía de la petición y crear un contexto psicológico para aumentar el poder personal es la ley de reciprocidad. Esta ley ya debe ser conocida por usted y de seguro la aplica, quizás inconscientemente. Funciona de la siguiente manera: cuando usted le hace un favor a una persona, existe una tendencia arraigada que esa persona haga algo por usted y le devuelva el favor. Tenga cuidado de quien acepta ayudas, porque recibir pequeños favores de la gente hace que luego tengamos un compromiso inconsciente de reponer esos favores, quizás con grandes favores. Cuando quiera solicitar algo a alguien, primero haga algo por esa persona. Dar más de lo que uno pide asegura el poder de petición. Dar más no significa que usted va a dar, por ejemplo, 1000 para recibir 500. Dar más significa dar lo mejor, esmerarse, hacerlo bien y que la persona a quien usted le sirva se sienta satisfecha, contenta por lo que usted está haciendo en ese momento por ella. Que el mensaje que le llega a la persona sea de agrado y así asegurará su poder de petición. La persona recordará cómo se sintió en ese momento. La pregunta que debe hacerse antes de pedir algo es: ¿qué he hecho por esa persona? No puede perder de vista que si nunca ha hecho nada por la persona, entonces no va a pedir nada. Solo que si hace algo por ella antes, actuará la poderosa ley de reciprocidad en su cerebro. Y es que la ley de reciprocidad es extremadamente poderosa. ¿No lo cree todavía? Déjeme contarle esta historia. Era el cumpleaños de mi hijo mayor y estaba con toda la familia en la casa de playa. Llovía torrencialmente y al lado de la casa estaban unas personas que no conocíamos, pues nuestros vecinos le habían alquilado la casa de playa a ellos. Estas personas procuraban hacer una parrilla, pero no podían en vista de la abundante lluvia y su parrillera se mojaba. Entonces se atrevieron a solicitarnos nuestra parrillera portátil, con la cual podían hacer la parrilla
adentro de la casa, por lo que pudieron hacer su parrillada sin ningún problema. Terminada la parrilla, nos ofrecieron un gran plato de parrilla que comimos con todo gusto. Al día siguiente nos tocó hacer hamburguesas para la cena y nos sentíamos en la necesidad de retribuirles el favor a los vecinos regalándoles unas hamburguesas. Era una fuerza interna que nos obligaba a darles algo. Era la ley de reciprocidad la que estaba actuando. ¿Por qué motivo? Porque el día anterior nos habían regalado un plato de parrilla. No conforme con eso, los vecinos inmediatamente de darle las hamburguesas nos regalaron unos aguacates. No sé si a nuestros vecinos les invadió la fuerza de la ley de reciprocidad, pero vimos una respuesta inmediata a querernos dar. Procure ser sutil en la aplicación de esta técnica, en vista que si se nota que usted hace algo por la otra persona solo por interés, se pierde toda la comunicación. Esto no es la comunicación de los líderes. En cambio, si cuando usted hace algo por alguien y lo hace de corazón, esto sí es la comunicación de los líderes. Otro elemento dentro de la petición es la autoridad. El director del Seguro Social que queda al lado del colegio donde trabaja mi esposa como docente, una vez le pidió a ella el favor que le hiciera un proyecto donde los niños de la escuela pudieran asistir al hospital a hacerse chequeo médico semanalmente. A pesar de que mi esposa estaba ocupada con mucho trabajo en esos días, accedió a elaborar el proyecto. La razón fue sencilla. La persona que lo solicitó fue una persona de peso, una persona de autoridad. Si el ministro de Vivienda de su país lo llama personalmente a usted, que es líder de su comunidad, para que le entregue una lista de las personas que no poseen casas propias dentro de la comunidad, para darles vivienda, muy probablemente usted va a acceder a ese pedido, independientemente que no comparta la misma preferencia política, solo por una razón: la autoridad del ministro. Para ser una autoridad, lo esencial es hacer las cosas bien hechas, dedicarse en su trabajo o profesión, leer y estudiar su rama laboral, servir de la mejor manera y relacionarse con las personas. Estos son aspectos que sirven para aumentar su autoridad. Es prudente saber que la autoridad no obedece a cargo o nivel jerárquico dentro de alguna institución o empresa, porque usted puede ser una autoridad en mantenimiento, ya que hacer bien su trabajo de manera sobresaliente y teniendo excelencia en lo que hace, entonces ya tiene renombre dentro de lo que está haciendo con su tarea. Y cuando se trate de hacer bien esta acción, seguro le llamarán. Otro aspecto que ha de favorecer su petición es la confianza, la cual posee 3 características: historia anterior, su pasado, su competencia y su sinceridad. La historia anterior tiene que ver con su pasado, si han sido buenas las acciones que usted ha tomado y la manera en que se haya comportado en el pasado. Si sus actos no han sido tan positivos, nunca es tarde para empezar una mejor vida llena de sinceridad, honestidad y competencia. El siguiente elemento de la confianza es la competencia. La pregunta que debe hacerse usted es: ¿qué tan bueno soy haciendo lo que hago, a lo que me dedico? ¿He estado evolucionando y mejorando en lo que hago? Cuando las personas busquen a alguien para hacer el trabajo donde me desenvuelvo, ¿me buscarán a mí? Estas son algunas de las preguntas que lo guiarán para mejorar en su competencia. Ser competente es también adaptarse a los cambios y asumir los retos de su trabajo o en su vida diaria, con todo el interés y realizándolo con el mayor esfuerzo. En tercer lugar está la sinceridad, y la pregunta aquí es: ¿lo mismo que digo en público es lo mismo que digo en privado? ¿Le dice a sus amigos o compañeros lo que piensa de ellos? No siempre se deben decir las cosas a las personas como salgan. Recuerde que no importa lo que diga, sino cómo lo diga. Hay elementos importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de las personas, y son los siguientes. Si usted habla de alguien, dígaselo tanto cuando está presente como cuando no lo esté.
O no diga nada de nadie, no emita juicio. Preferiblemente la segunda opción es la mejor. Por cierto, esta prueba de la confianza que usted se hace también puede hacerla a las demás personas si quiere confiar en ellas. Revise su historia previa, la sinceridad de la persona y la competencia. El tema de la confianza es algo imprescindible. Usted tiene que aprender a confiar en las demás personas y a la vez debe generar confianza en los demás. Esta acción debe ser recíproca. Si usted no puede desarrollar confianza en las personas, lo más probable es que las personas tampoco confíen en usted, cuestión que perjudica su liderazgo y su comunicación. La confianza es un recurso que funciona apropiadamente en las personas que están a su alrededor y sirve para que estas personas se sientan bien y puedan rendir más, trabajar mejor y querer dar el máximo en cada actividad. Con presión y con personas desconfiadas alrededor de nosotros es muy difícil rendir y tener éxito en lo que se hace. Si hay algo que quiere el ser humano en su vida es sentirse seguro y confiado. Si no, pregúntele a las aseguradoras. Por último, dentro de la petición está el consenso. Le recomiendo que tenga cuidado con oponerse a las culturas de las personas, a sus creencias. Si donde usted está creen en Dios, no hable mal de Dios. Un profesor de filosofía que tuve en la universidad me dijo una vez: no luches contra la corriente. Yo diría que hay que saber cuándo y cómo luchar contra la corriente. O mejor, ni siquiera luchar, fluir con la corriente. Lo vamos a oír más adelante. Por los momentos, manténgase con tranquilidad y no luche contra las creencias de las demás personas en su entorno. Siempre existe una forma de conciliar y llegar a consensos manteniendo su punto de vista. Sin embargo, querer hacerlo de manera inmediata es perjudicial para la comunicación. Si por el contrario usted puede comprender a las otras personas, le será mucho más sencillo entrar en sintonía. La comunicación de los líderes le va a parecer mágica cuando desarrolle estos conceptos. Antes de seguir oyendo, por favor responda mentalmente a la pregunta: ¿qué capacidad le gustaría tener de ahora en adelante a la hora de solicitar algo en la escala del 1 al 10? En los siguientes audios vamos a desarrollar los 12 secretos de la comunicación de los líderes. Mantén el oído muy alerta.